nuestros ojos delante del Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Él es el único que puede abrirlos, en realidad. Nosotros somos como ciegos. Antes de conocer al Señor estamos ciegos a las verdades espirituales, y solamente cuando dejamos que Él abra los ojos de nuestro corazón, entonces es cuando podemos alcanzar a verlo tal y como es el Señor, precioso, Salvador, Señor, Todopoderoso, nuestro Maestro. Así que vamos a abrir nuestros ojos para verlo, para seguir viendo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Amén. ¿Queréis ver al Señor? Sí, ¿Y dónde podemos ver al Señor? en la iglesia. Cada día en nuestras vidas, en la iglesia. ¿Dónde más? Su palabra, En el prójimo. en el prójimo. También es muy importante lo que dice Manuel. Porque todo lo que hagáis a vuestro prójimo, a mí me lo estáis haciendo. Eso también es muy importante, ese matiz. Podemos ver al Señor de muchas maneras, pero la manera más eficaz, la manera más plena donde podemos conocer a Jesucristo es a través de la revelación bíblica, a través de la palabra del Señor. Así que vamos a ir, vamos a Génesis para conocer un poquito más de la historia de Abraham. A ver, ¿alguien se acuerda de dónde nos quedamos la semana pasada? ¿En qué situación nos encontrábamos? A ver, alguien que me refresque la memoria, que es que yo no me acuerdo. Que tuvo una visita, ¿no? Abraham tuvo una visita, muy bien. 3 ángeles. ¿Eran 3 ángeles. 3 ángeles? No exactamente. Vale. 2 ángeles Jesús. y Dios mismo. Bueno, Jesús no, Dios mismo. Jesús todavía no ha nacido, como tal. ¿Vale? Recibió esa visita. ¿Y qué pasó en esa visita? Pues que supo el nombre de Sara. Ella habrá sabe. Claro, ¿cómo saben estos desconocidos el nombre de mi esposa? Porque preguntaron por ella. Por el nombre que Dios le había dado y que le había cambiado, ¿no? De Sarai a Sara. Muy bien. ¿Qué más? Que en un año tendrían tiempo. Que en un año Abraham y Sara tendrían un hijo. Vaya, qué cosa. ¿Y cómo se llamaría ese hijo? risa. Isaac, que significa risa. ¿Vale? ¿Y por qué le puso, por qué le dijo el Señor se va a llamar así? Le hizo gracia. Porque le hizo gracia, ¿no? A Sara le hizo gracia. Dijo, Y a la yo a la vejez, ahora cómo voy a tener yo una criatura, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos en eso, ¿no? Ya se acabó ese momento, Dios profetiza sobre Abraham y Sara el cumplimiento de la promesa, ¿no? Que le había hecho muchísimos años antes. Y ahora ellos tienen que marchar, tienen que marcharse, tienen que reanudar su camino. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la intercesión.
Y encontramos este relato en Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33, para que lo tengamos ahí. Pero antes vamos a hacer una breve introducción sobre una cosa que yo descubrí, ¿no?, hace muchos años, seguramente en alguna predicación de alguien, sobre el acto en sí del que vamos a ser testigos entre Abraham y Dios, que es el acto y arte del regateo. Para los que hayan viajado al Oriente, aquí tenemos a algunas personas que han viajado al Oriente, seguramente esto les sonará bastante. Yo no he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de viajar al Oriente, pero cuando alguien viaja a Oriente Medio se da cuenta enseguida de que el acto del regateo es un arte en sí mismo. Es un arte. Aquellos que han transitado por los zocos o por los mercados de esta zona geográfica han podido apreciar el placer de regatear precios con los dueños de los puestos. No es simplemente un acto divertido, sino que este acto apela a una tradición ancestral en el que intervienen temas tan importantes como la justicia, como la generosidad, como la hospitalidad y como el respeto. Leyendo sobre este arte del regateo, dos cosas me llamaron poderosamente la atención. En primer lugar, que más allá de los tiras y aflojas, ¿no?, que suelen aparecer en este tipo de situaciones, que se pueden dar en el regateo, ninguna de las partes debe enojarse o enfadarse. Eso es una regla muy importante del regateo, ¿vale? Nosotros aquí en Occidente no estamos muy acostumbrados a eso, ¿verdad? Y cuando viene alguien, ¿no?, pues estos vendedores ambulantes que vienen por ahí por la playa, ¿no?, vendiéndote gafas de sol y pareos y todo tipo de dispositivos electrónicos, nos cuesta a nosotros dominar ese arte, cuando ellos eso lo tienen ya, vamos, cultivado, asumido, asimilado personalmente, ¿no?, y culturalmente. El vendedor siempre utiliza arteramente el juego del indignado. Cuando te dice, a ver, haz una oferta, y tú le dices 5 euros, ¿qué hace el otro? Hombre, no 5, pero ¿de qué estamos hablando? ¿5 euros? ¿Pero usted está tomándome el pelo? Ellos juegan con eso, ¿no?, para que se sienten como indignados dentro de sí, ¿no? Pero sabemos que eso solamente es una fachada. Es una fachada, es una estrategia. Y en segundo lugar, otra de las reglas del regateo es que nunca se debe aceptar la invitación de tomar el té con la excusa de enseñarte cosas, porque luego siempre te sabe mal no comprarle algo al dueño de la pareja. Eso también sucede. No, entre, tómese un té. Y con la excusa del té te meten dentro y empiezan, ay, mira, es que tenemos esto, que está en oferta, es que tal, mira, 2x1, 3x4. Siempre al final intentan venderte la burra, que se dice vulgarmente, ¿no? Así es. La cuestión es que al final ambas partes, después de este arte del regateo, salgan satisfechas del trato con un buen apretón de mano y con una sonrisa en el rostro. Eso es la idea, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de regatear nunca, ni siquiera en aquellos instantes en los que en la playa se acerca algún vendedor ambulante de otras latitudes. Yo sería bastante pésimo. Mal hecho. Yo sería muy pésimo. Yo no podría. No está dentro de mí el saber regatear. Sería bastante pésimo en este aspecto, porque al final siempre pagaría de más por lo que comprase, seguro. Estoy completamente seguro, ¿no? El regateo es una ceremonia social que ha pervivido durante siglos en la idiosincrasia oriental hasta el punto de que se ha convertido en un entretenimiento más. Muchas anécdotas se cuentan de cómo el viajero, creyéndose un lince en las ofertas y un maestro del regateo, al final se da cuenta de que en realidad el comerciante siempre sale ganando, ¿vale? Y los españoles somos expertos en eso, por lo que yo leí pues una serie de anécdotas, ¿no?, de que los españoles somos los vamos, no nos van a tomar el pelo, siempre vamos a salir ganando, pero al final siempre caemos, por mucho que lo intentemos. Abraham, en el texto que hoy nos ocupa, también tuvo la oportunidad, la ocasión de desplegar sus capacidades de regateo, como vamos a ver a continuación. No con cualquiera de sus semejantes o con cualquiera de sus vecinos, sino con el mismísimo Dios. Intentó lograr una buena oferta hasta el final, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, lo intentó.
pero como ya veremos en el siguiente estudio, no consiguió aquello que quería en ese instante. Y veremos que Dios se lo puso bastante fácil a Abraham para lograr un buen trato. Recordamos la semana pasada el momento en el que dejamos a Abraham comiendo y departiendo amistosamente con 3 visitantes misteriosos que pasaban por allí, ¿verdad? Recordamos al líder de este trío de transeúntes profetizando que en un año Sara iba a ser madre de un niño al que pondrían por nombre Isaac. La tarde comienza a declinar, el sol va descendiendo hacia el horizonte, las sombras del atardecer ya van refrescando el ambiente en este encinar del Mamre. Y después de una opípora comida y de un restaurador descanso, los 3 hombres empiezan a despedirse de Abraham y así poder seguir su ruta. Vayamos al texto. Versículo número 16 de ese capítulo número 18. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Abraham, como ya sabemos, ejemplar en su actitud hospitalaria, no solamente les ha servido en su hogar, sino que además los va a acompañar durante una cierta distancia. Por supuesto, como ya vimos en el estudio anterior, Abraham reconocía en estos 3 viajeros lo que se da a conocer en términos teológicos y técnicos, teofanía, ¿verdad? ¿Recordáis? No hablamos de eso. ¿Qué es una teofanía? Un encuentro con Dios, una revelación divina. Claro, entonces, dado que había tenido ese encuentro con Dios de una manera tan personal, pues ¿quién querría dejar marchar una visita de esta categoría y clase? Era normal que Abraham, pues, se añadiese a esa comitiva, pues todos los kilómetros, todos los metros que fuesen necesarios. Abraham quiere saber más de los planes que Dios tiene para su vida y camina junto a ellos. Y pronto se da cuenta de que el destino de estos 3 hombres es Sodoma. Sus miradas de resolución hablan a las claras de que sus intenciones no son precisamente halagüeñas, ¿verdad que no? No. Abraham sabía qué clase de personas habitaban tras las murallas de Sodoma y de Gomorra. ¿Lo sabía Abraham? Bien que lo sabía. Ciudades a las que Lot, su sobrino, había llegado con sus tiendas, como vimos en otro capítulo. Abraham, mientras nos acompaña, no comenta ni dice nada. Pero es posible que barruntase que algo terrible estaba en ciernes de suceder con estas 2 ciudades. Y sin embargo es Dios el que, leyendo la desazón y leyendo el temor en el corazón de Abraham, abre sus pensamientos al autor de Génesis. Vayamos a los versículos 17 y 19. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En principio, por lo que vemos aquí, Dios no parecía tener en mente contar a Abraham lo que tenía preparado y planificado para Sodoma y Gomorra, por lo menos en principio. No obstante, también cree que Abraham está preparado. Está preparado para escuchar el dantesco destino de estas 2 ciudades. Y Abraham ha recibido la promesa, como hemos leído aquí, de ser una nación poderosa, así como de bendecir a través de él a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. No debería ser conocedor de la suerte de Sodoma y Gomorra, las cuales también eran pueblos susceptibles de ser bendecidos por medio suyo. Eso es lo que en su fuero interno el Señor se pregunta y se propone en el corazón. Y por eso, a partir de este momento, el Señor abre su corazón a Abraham. El Señor, en su omnisciencia, ya sabe lo que va a pasar. Sabemos que Dios es conocedor de todas las cosas, del pasado, del presente y del futuro. Para Él el tiempo no existe, porque es eterno. Y por lo tanto, todas las cosas que suceden, han sucedido y sucederán en la historia, están en su pleno conocimiento. Eso es algo que es importante que tengamos en cuenta. Dios ya sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a pasar tanto con las ciudades a las que se dirige como el futuro de Abraham.
Dios aprecia la fidelidad que Abraham inculcará en sus descendientes, el temor hacia su persona, el actuar ética y justamente en la vida y la lealtad debida a sus mandamientos. Él ya está previendo lo que va a suceder en el futuro, en el porvenir. Pero también Abraham deberá conocer el alcance del castigo de aquellos que imprudentemente prefieren entregar sus vidas a la perversión y a la rebeldía contra Dios. Eso también tenía que aprenderlo a través de esta nueva revelación que Dios le va a dar en relación y alusión a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por estas razones, Dios decide que Abraham debe ser informado, debe ser sabedor de la situación de Sodoma y Gomorra, así como de su absoluto desprecio hacia el semejante. Leamos los versículos 20 al 21. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. El Señor toma por el hombro a Abraham: mira, Abraham, mírame a los ojos, tengo algo que decirte muy importante, algo que seguramente va a trastocar tu visión de la realidad. Y le cuenta lo terrible, lo patético, que es el alarido que brota de las gargantas de los oprimidos y de aquellos que son sometidos a brutalidades sin nombre. La corrupción moral, la corrupción social, la corrupción política, la insensibilidad e impasibilidad cínica ante el sufrimiento y el dolor de los demás, el menosprecio a cualquier derecho o dignidad humana son el pan de cada día en Sodoma y Gomorra. Su maldad se ha acrecentado más y más. No se trataba únicamente de actos abyectos de índole sexual, como algunos solamente piensan que fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. No fueron eso únicamente el mal que agravaba estas ciudades. En estas ciudades no pasa una jornada sin que el crimen, sin que la injusticia y sin que la falta de solidaridad comunitaria se adueñen de la realidad de estas localidades. Por supuesto que eran de condenar todas las acciones de índole sexual, como violaciones sistemáticas, sodomía, incesto, prácticas sexuales contra natura, depravaciones inimaginables. Todo eso era de condenar, por supuesto que sí. Pero esto es lo que suele llamar más la atención cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sin embargo, había en aquellas dos ciudades mucho más. Mucho más. Había un totum revolutum de conductas malvadas y ponzoñosas que Dios ya no podía soportar por más tiempo. El profeta Ezequiel se encarga tiempo después de señalar algunos de estos comportamientos que adornaban, entre comillas, la vida de los sodomitas y de los gomorritas. En Ezequiel 16:49 dice: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del necesitado. Yo cuando leo este versículo de Ezequiel, me da mucho que pensar, porque son precisamente los tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio, pero la mano no ha sido fortalecida por los afligidos y los necesitados. Es el mundo de vivir. Las cosas no parecen haber cambiado mucho desde entonces, ¿verdad? Yo creo que no. El orgullo individualista y egocéntrico que no comparte con nadie su abundancia. La riqueza atesorada y dilapidada en lujos y caprichos en lugar de ser administrada para beneficio del menesteroso. El entretenimiento de ver cómo se matan los necesitados y los pobres del mundo por una migaja o por una vulgar moneda de cobre son la imagen viva de lo que podemos vivir y experimentar en nuestras ciudades contemporáneas. No sé si estáis de acuerdo conmigo o lo creéis así, pero yo eso es lo que percibo constantemente. Podríamos decir que de algún modo, que si no estamos a la altura de Sodoma y Gomorra, poco nos falta. Muy poquito nos falta ya. Para que Dios diga que el pecado de estas ciudades
se haya agravado hasta el extremo, sabiendo y teniendo en cuenta que Dios es ampliamente paciente y que es admirablemente gracioso, la verdad que suscita en nosotros el pensamiento es el pensamiento de qué clase de personas habitaban en la tierra de entonces, de si eran más animales que humanos, de si su actividad perversa merecía que Dios se antropomorfizara para ver más de cerca el alcance y extensión de la capacidad pecaminosa humana. Para que Dios tenga que bajar y constatar esa maldad y constatar esa depravación, imaginaos cómo estaba el tema, cómo estaba la situación. No es que su omnisciencia fuese imperfecta, sino que de algún modo piadoso Dios quiere que Abraham pueda interceder en justicia por estas ciudades en las que Lot, su querido sobrino, tenía establecido su hogar. Yo creo que el que Dios bajase con sus ángeles ahí y visitase a Abraham en su tienda fue un acto de generosidad y un acto de misericordia enormes, pero también un acto de enseñanza, de pedagogía sobre las consecuencias que comporta el pecado. Y de ahí que se encarne al Señor, que tome forma humana, que opte por realizar un acto de condescendencia y que descubra sus intenciones a Abraham justo en el filo de su sentencia definitiva contra Sodoma y Gomorra. Claro, imaginaos la cara que pondría Abraham al escuchar las palabras de Dios. Imaginémonos un rostro surcado de arrugas de preocupación y miedo. Imaginémonos a un Abraham intentando digerir esta revelación divina tan terrible. Y mientras logra recomponerse y considerar el sentido que las palabras de Dios tenían, dos de los viajeros se apartan de ellos, siguen su camino hacia Sodoma y Gomorra. Ellos constatarán hasta qué punto la maldad y la perversión de sus habitantes ha llegado hasta el colmo. Y por lo que veremos la semana que viene, no se equivocaba ni un ápice el Señor en todo aquello que había llegado a sus oídos desde el clamor de los inocentes que sufrían el oprobio y la vejación de estas ciudades. Dios se queda junto a Abraham, esperando una reacción, una respuesta a la bomba que acaba de lanzar sobre la destrucción de estas dos ciudades. Y después de un rato rumiando qué hacer al respecto, Abraham interpela a Dios. A mí este pasaje siempre me ha cautivado, no sé vosotros, pero a mí siempre me ha cautivado por la grandeza del corazón de Abraham, aun cuando hemos visto que tenía sus tropiezos. Pero en este momento, qué grande es el corazón de Abraham, que se compadece de dos ciudades que saben que son absolutamente horribles en su ética, en su conducta, en sus hábitos, en sus delitos. Versículos 22 al 25. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado con el impío. Nunca tal hagas, le dice Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham podía ser abogado, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas razones y motivaciones aporta Abraham en esta primera intervención delante del Señor? Con un gran aplomo, con buenas dosis de misericordia por parte de Abraham, este inicia un ceremonial de regateo bastante curioso y que apela principalmente al carácter justo de Dios. El pavor y el miedo de Abraham reside en que Dios fulmine tanto a culpables como a inocentes, tal vez pensando en quién, tal vez pensando en la familia de su sobrino Lot, ¿verdad? No sería muy justo que muriesen justos por pecadores, ¿verdad?
ejemplo hemos dicho muchas veces. Sí, está claro que hay muchas personas en Sodoma y Gomorra que son auténticos monstruos, que son auténticos y verdaderos criminales y delincuentes, pero ¿qué pasa si hay 50 personas que sí que te obedecen, que no son mala gente y que buscan la santidad de la vida por encima del clima asfixiante de depravación? ¿No es más poderoso el amor hacia 50 personas que la ira sobre el resto? Le está diciendo Abraham. Si Dios es Dios, nunca podrá ni deberá actuar con el fin de acabar con una comunidad en la que existe todavía una cantidad como esta, de 50 personas, aunque a tenor de la situación mínima y testimonial de justos, las perspectivas son desoladoras. Abraham estaba aportando un argumento de peso que Dios no podía ni quería obviar. Con el ruego en el tono de su voz, con el principio del regateo en mente, Abraham espera una contestación satisfactoria, aunque yo creo que no está muy seguro de que haya 50 personas en Sodoma y Gomorra que obedezcan a Dios y a su ley. La respuesta de Dios nos hace esperar. Versículo número 26. Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios estaba dando una última oportunidad a estas dos ciudades. Y su gracia, como podemos percibir aquí, es capaz incluso de sobrepasar la justicia de vida. No obstante, Abraham, aprovechando la buena voluntad de Dios y temiendo que no haya tanta gente justa en Sodoma, sigue adelante con su regateo hasta el final, hasta que llega al límite de lo negociable con Dios. Seguimos leyendo de los versículos 27 al 32. Abraham replicó y dijo: te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Quizá falten de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Jehová respondió: no la destruiré. Si encuentro allí 45. Volvió a hablarle a Abraham: quizás se encuentren allí 40. No lo haré, dice el Señor, por amor a los 40. Abraham volvió a suplicar: no se enoje ahora mi Señor si le digo, quizás se encuentren allí 30. No lo haré si encuentro allí 30, respondió Jehová. Abraham insistió. Esto es regateo puro y duro. Abraham insistió: soy muy atrevido al hablar así a mi Señor, pero quizá allí se encuentren 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi Señor, solo hablaré esta vez. Ya no te voy a importunar más, no voy a insistir. Quizás se encuentren allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. La cifra del regateo va decreciendo. Las maneras que emplea Abraham para que Dios no se enoje contra él al ser tan atrevido y audaz en sus peticiones. Y al final, por mucho que se empeñe Abraham, solo queda un último número de justos del que es imposible bajar. 10 personas que amen a Dios y a su ley. Incluso con este mínimo de justos en Sodoma, fijaos bien, Abraham se siente incómodo. Se siente incómodo, como pensando que en Sodoma ni 10 personas se hallaban en condiciones de ser reconocidas como dignas del amor de Dios. Ahí tenemos a Abraham, como ese niño que tira de la pernera del padre, del pantalón del padre, para ver si al final se aviene a sus deseos y peticiones. Ahí tenemos a Abraham intercediendo por gentes que habían cometido atroces vilezas y cuya fama era lo peor de lo peor.
ojalá hayan 10 personas. Ojalá hayan 10 personas. Se diría para sí Abraham, ojalá hayan 10 personas. Ese es el mantra que se repite mentalmente a Abraham, ojalá hayan 10 personas. El Señor se lo ha puesto muy fácil a Abraham en este regateo. Yo creo que muy fácil, muy fácil. Ahora faltará conocer la realidad del estado de cosas de estas dos ciudades condenadas. Versículo 33, para terminar. Luego que acabó de hablar Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Como dirían en el juego de la ruleta, rien ne va plus. ¿Qué significa? Ya no va más, ya no va más. Abraham regresa a su hogar medio desesperanzado, medio apesadumbrado, a la espera de nuevos acontecimientos. Y desde su posición geográfica privilegiada sería testigo del desenlace de este regateo con Dios. Como conclusión, ¿qué podemos extraer de esta escena? Cada vez que nos reunimos en oración delante de Él, como lo hacemos en el día de hoy, cada vez que apartamos un tiempo para interceder por personas que no forman parte de la comunidad de fe, estamos haciendo lo mismo que hace Abraham, un ejercicio de generosidad, de gracia y de compasión. Oramos al Señor por individuos que pertenecen a nuestra familia, que son amigos o compañeros de trabajo, o que de alguna manera se relacionan con nosotros. Pedimos a Dios que tenga misericordia de ellos, aun cuando no son creyentes en Él. Nuestras plegarias suben ante el trono del Señor y luego Él hace soberanamente lo que mejor le place dentro de sus designios eternos y sabios. A veces somos como Abraham, regateando con Dios, a la espera de que el Señor se apiade de ellos. Bien sabe el Señor que lo hacemos todos los días. Intercedemos por cada una de las personas que, si no se avienen a conocer al Señor Jesucristo, están perdidas y condenadas. A veces somos como Abraham, esperanzados, mientras apelamos a su benevolencia y a su compasión. Sin embargo, y aunque nos cueste entenderlo y asimilarlo, Dios no solamente actúa desde la misericordia y de la gracia, que eso nos encantaría que fuese siempre, sino que también el Señor actúa desde la justicia y el juicio. Yo sé que duele sobre todo cuando pierdes a una persona, un ser querido, alguien al que amas, pero que no ha entregado su vida al Señor. Sé que es duro y es difícil de aceptarlo, pero también el Señor es justicia y juicio. Está en nuestra mano rogar al Señor, hermanos, pero también está en su omnisciencia y gran soberanía hacer que cada cual pague también por sus deleznables y execrables delitos contra el prójimo y contra Dios. Y esto es algo que tenemos que aceptar y esto es algo que tenemos que aprender. Igual que lo tuvo que aprender Abraham, y Dios tuvo que bajar para enseñarle precisamente esta ley. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis compartir? Yo tengo una pregunta por curiosidad. Los ángeles se pusieron nombre, estaban, digamos, y un nombre dijeron Abraham, somos tal y tal. No lo sé porque no aparece. No aparece, ¿no? De lo que hay silencio en la palabra de Dios no podemos hacer Biblia ficción. No, por curiosidad, digo, a ver si... Sí, no sabemos si fue Gabriel, si fue Rafael, si fue Uciel o si fue, yo qué sé. Venían de ser en secreto. Sí, venían de incógnito, por supuesto. Como ya veremos la semana que viene, vinieron de incógnito, pero daba igual que vinieran de incógnito, allí todo el mundo se enteraba de todo. Eso no me borra. Otra pregunta, ¿cómo destruyó al final? Lo veremos la semana que viene. No, Manuel, te voy a contar toda la historia, la tienes que leer tú. Si no, ¿para qué me gusta escucharlo? La semana que viene hay que leerlo en Génesis capítulo 19. Sí. ¿Vale? No quedaba allí casi nadie. Yo te tengo que dejar con la miel en los labios, como en la serie de televisión. Continuará. Así que la semana que viene hablaremos de destrucción. Génesis capítulo 19. La imagen que veis ahí es la propia de lo que se conoce como
la mujer de Lot, las estatuas de sal en el Mar Muerto. ¿De acuerdo? Así que ya veremos a ver la semana que viene en qué termina todo, aunque yo creo que todos más o menos conocemos la historia, ¿no? Pero va a ser muy interesante, ¿eh? La verdad es que volver otra vez a trabajar este texto es muy emocionante también, ¿eh? Por un lado, pero también las implicaciones que tiene el pecado también son terribles. Muy bien, pues terminamos con nuestra doxología de cada jueves y vamos a seguir pidiendo más y más del Señor, y también seguimos intercediendo por nuestros seres queridos que no conocen al Señor, que sabemos que si no aceptan al Señor no somos universalistas, ¿verdad que no? No somos universalistas que piensan que el Señor al final del todo, como es amor, nos va a dar un abrazo a todos y nos va a perdonar a todos. Eso no es bíblico, eso no está en la revelación del Señor. Entonces, sabiendo esto y sabiendo los dos destinos eternos que existen, pues es mucho más fuerte, con mucho más ahínco tenemos que seguir orando, intercediendo por nuestros seres queridos que no conocen al Señor. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Amén. Que el Señor os bendiga. Próximo domingo, 11 de la mañana, escuela dominical, primero de Samuel, y vamos a ver la segunda parte de la historia de David y Betsabé. También es uno de los textos que también siempre me han conmovido más en esa profecía, en esa historia de Natán, que me hacen conmovido siempre desde que era un chovenet. Así que hasta el próximo domingo.